Estado totalitario, la organización política de la sociedad donde la intervención del Estado es desmesuradamente amplia, por lo que las libertades individuales son restringidas al máximo. Se trata de la imposición por la fuerza, de un esquema social único. Sus principales rasgos son: a. La dictadura como forma de gobierno, en la que el ejercicio del poder sin límites recae en un jefe carismático, a quien se le rinde culto como un ser omnipotente. B. La imposición de una ideología rígida de carácter secular, a través de técnicas de adoctrinamiento y dominación de las masas. C. Exaltación exacerbada del nacionalismo. D. La existencia de un solo partido político, cuya función es la difusión de la ideología del Estado frente a la cual no puede haber otra alternativa mejor. E. Un fuerte aparato militar y un sistema terrorista de control policíaco, mediante los cuales se logra el control de las masas en general y de la disidencia en particular. F. La economía en el caso socialismo es controlada por el Estado y en el fascismo por los particulares. La desaparición del individuo como sujeto de derecho, y por consiguiente la violación de los derechos humanos, no se le encierra para un trabajo forzado o por un delito, sino simplemente por ser indeseable, hizo entrar en crisis al Estado totalitario. No obstante lo anterior, el Estado totalitario procuró legitimarse a través de instrumentos jurídicos. El Estado de Derecho sufre así su principal cuestionamiento, ya que contar con leyes, incluso con una constitución, resultaba insuficiente para hablar de un Estado de Derecho. El socialismo es una ideología que promueve la posesión colectiva de los medios de producción y un control planificado de la economía en pro del interés general de la sociedad. Según Marx, el capitalismo generaba conflictos de clases en la sociedad, porque el capital no se hallaba correctamente distribuido, lo cual produce la lucha entre las clases capitalista y proletariado, por lo que postulaba como única solución la revolución armada que condujera a la dictadura del proletariado, que consiste en el dominio de la clase obrera, no sujeto a leyes y cuyo fin es el aplastamiento de los enemigos de la revolución proletaria, y el asentamiento de las bases de la sociedad socialista. En el socialismo el Estado es quien debe administrar la riqueza, en forma igualitaria entre los individuos, pero de acuerdo a sus necesidades, desapareciendo así las clases sociales. El Estado se convierte así en defensor y promotor de los intereses de toda la sociedad. Marx consideraba que el trabajo es la fuente de satisfacción y creatividad de los seres humanos, y que las acciones de los individuos deben tener el propósito de beneficiar a la colectividad. Stalin, quien demostró su nacionalismo defendiendo la idea de instaurar el socialismo solo en Rusia, estableció en la Constitución de la URSS los principios socialistas. 1. El centralismo democrático. 2. La función directiva del Partido Comunista. Y 3. La concepción del Estado como elemento donde desaparecerá el Estado. El fascismo es un movimiento político que surge en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, para combatir el avance del movimiento obrero. Sus principales postulados eran: la desigualdad entre los individuos, niega los intereses de clase y no cuestiona la propiedad privada; la subordinación de los individuos al Estado; la eliminación de la discrepancia política en beneficio de un partido único, y los localismos en beneficio del centralismo; la existencia de un líder carismático que concentraba el poder y se auxiliaba de una élite preparada; la exaltación de un nacionalismo irracional que condujo al fanatismo y la intolerancia; una política expansionista. Nazismo es la contracción de la palabra nacionalsocialista. Expansionista. Nazismo es la contracción de la palabra nacionalsocialismo, movimiento ideológico que surge en los años 30 en Alemania bajo el liderazgo de Adolfo Hitler. El nazismo es una forma exacerbada de fascismo, comparte con el fascismo italiano la relación contradictoria con la modernidad. Es romántico, añora el pasado, pero también emplea la tecnología y la ciencia para controlar y manipular. La posición nacionalista agresiva, la glorificación de la guerra y el servicio militar, el culto al líder como un principio básico, el uso extendido de ceremonias ritualizadas y reuniones políticas masivas para incitar a las masas, y el uso irrestricto de la violencia política interna o el terror como los medios más eficientes de conseguir sus objetivos. Son pilares ideológicos del nazismo. 1. El racismo, fundado en el darwinismo social que proclamaba la superioridad de la raza alemana y declaraba inferiores a los judíos, a los de raza negra y a los que provenían de una mezcla de razas. 2. El nacionalismo exalta la cultura alemana,
y difunde el amor a la patria a la cual debe subordinarse el individuo. Se pronuncia en contra de las ideologías que tengan carácter internacional. 3. El autoritarismo. Hitler concentra el poder, disuelve los partidos e integra el partido nazi, que junto con las fuerzas armadas tenían una rígida jerarquía en donde la obediencia al líder era la regla. Hitler gobernó apoyado por la Ley de Autorización de 1933, que lo facultaba para legislar a su arbitrio. Expidió las leyes racistas.